Señor José Élice, según el análisis y la experiencia que usted ha tenido también dentro del Ministerio del Interior, ¿cuál es la realidad del país en torno a la delincuencia? O sea, sincerando lo que vemos, ¿no? Bueno, ¿por qué le decimos esto? Porque la presidenta Dina Boluarte va a Estados Unidos y dice que en el país todo está en paz. Señor Élice. Bueno, eso está muy lejos de la realidad. En realidad la inseguridad ciudadana es un fenómeno que se ha venido incrementando con el paso de los años por diversos factores, ¿no? No solamente se trata, digamos, de una desidia de la policía o falta de trabajo policial, sino son varios factores que coadyuvan para que este fenómeno crezca y ha crecido y probablemente si no se le detiene va a continuar creciendo. Pero hay varios niveles de acciones que hay que llevar a cabo según mi opinión. ¿No? Por supuesto estamos en una situación de emergencia donde hay que tomar medidas de emergencia. Tendríamos que visualizar qué hacer en el mediano plazo y qué hacer a largo plazo. En el caso de largo plazo está pendiente llevar adelante el programa de fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional, que es un programa que ya está hecho, que lo dejamos en el gobierno de transición, pero que no fue obra del gobierno de transición. El gobierno de transición dio las facilidades para que la policía consolide un trabajo que la propia policía hizo en 2017, que yo creo que es un excelente trabajo de planificación de su proceso de fortalecimiento y modernización. Todo lo que la policía necesita está ahí, todo. Y bueno, es un programa para 10 años, pues se puede hacer en más corto tiempo. Que sea un programa para 10 años, para llegar al óptimo, digamos, no significa tampoco que el primer año no va a pasar nada, ¿no? Por supuesto. Si se hubiese avanzado en ese programa, tendríamos ya algunos cambios, pero no se ha avanzado. En el segundo es el mediano plazo. En el mediano plazo, bueno, hay que atender los requerimientos urgentes de la Policía Nacional, que tienen que ver con el equipamiento y algunos asuntos importantes relativos al bienestar policial. Y el corto plazo, la emergencia, yo creo que es el momento de actuar no solamente frente a la emergencia, sino también añadir componentes de largo aliento, ¿no? En base a la utilización el siguiente criterio, es decir, para combatir la inseguridad ciudadana de manera más eficiente, se necesita que tres tipos de elementos estén presentes, ¿no? Primero, la participación, por supuesto, de la Policía Nacional del Perú, que es el órgano constitucionalmente previsto para que se encargue de lo que es el orden público y la seguridad ciudadana. En segundo lugar, los gobiernos subnacionales a nivel regional y especialmente a nivel local. Y en tercer lugar, la ciudadanía organizada. Por ejemplo, en el Porvenir, ahí en Trujillo, funcionaba bastante bien la estrategia Barrio Seguro. Entiendo que ahora ha decaído, ¿no? Y que los problemas digamos, otra vez han aparecido con la fuerza que antes existían. Es lo que he leído, ¿no? Estrategias como Barrio Seguro que justamente, ¿no? Lo que, digamos, o sea, lo que se logra con estas estrategias es que esas tres instancias, esos tres órdenes, actúen juntos: policía, gobierno local y ciudadanía organizada. No hay Correcto. otra manera. La policía no es suficiente, ni en el Perú ni en ninguna parte del mundo. Señor Élice, a Pero ver, sí, para ser concretos, a ver, ¿los estados de emergencia van a funcionar o los están estados de funcionando? emergencia ayudan, pero no resuelven el problema. Además, los Correcto. estados de emergencia, el nombre genérico dentro del cual están los estados de emergencia y estado de sitio, es régimen de excepción. Es un régimen excepcional que solamente puede ser temporal. Entonces, eso no resuelve el problema. Ayuda en un momento, pero después la delincuencia se acostumbra e inmediatamente empiezan a delinquir al mismo ritmo que lo hacían antes de la declaratoria del estado de Si a emergencia. eso estado de emergencia le sumamos lo que anunció el ministro de sacar a los militares para apoyar la labor policial. Bueno, en el estado de emergencia hay dos modelos por los que puede optar quien esté en la presidencia de la República: que la policía continúe a cargo del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, o que las Fuerzas Armadas se hagan cargo del orden interno con el apoyo de la policía. Cualquiera de las dos, pero igual, los militares, si bien su presencia es importante en los estados de emergencia, que reitero,
deben ser temporales y son excepcionales, no pueden ser para siempre, si no vamos a convertir la excepción en regla. Los militares no están especialmente preparados para desarrollar la labor de control y recuperación del orden interno, pero su presencia ayuda. Y hay una porción de militares que sí se han entrenado para eso, pero es una cantidad pequeña en realidad. Ajá. Pero igual, la presencia de los militares ayuda, pero siempre es un peligro, ¿no?, la participación de las Fuerzas Armadas, porque, digamos, su visión sobre lo que tienen que hacer es distinta a la que tiene la policía. Correcto. La policía es una organización civil militarizada. Ellos son militares, ¿no? Se preparan para la guerra, tienen armas distintas, con ametralladoras, pistolas con calibres totalmente diferentes a los que tiene la policía, ¿no?, que tienen mucho más letalidad y capacidad para hacer daño a varias personas a la vez. Y sería, entonces, sería terrible, no es fácil. Sería terrible que una de esas acciones delictivas, un militar resulte herido o muerto. O sea, claro, la imagen sería terrible, o sea, ya la sensación de miedo de la población sería terrible. O sea, el gobierno está apostando hasta donde hasta donde más puede, o sea, sacar a los militares es lo más, claro, ya después de esto ya claro, no, y no además queda otra. Indisponen a las Fuerzas Armadas, ¿no?, que siempre están listas para cumplir su misión, pero esa no es su misión. Exacto. Excepcionalmente pueden apoyar a la policía, pero de manera permanente no, porque como tú bien dices, ya estaríamos ante una situación que en el tiempo se va a prolongar y va a distorsionar completamente la figura funcional tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Ahora, se está exigiendo al Congreso, el señor Otárola lo ha pedido, de que el Congreso de alguna manera ya formalice el tema de la policía de orden y seguridad, que es este mecanismo que quiere usar el gobierno, el Ministerio del Interior. Eso no va a solucionar los problemas, creo yo, de manera inmediata. De repente estoy equivocado, ¿no? Pero es una policía, son como vigilantes que se van a adherir a la policía bajo un régimen distinto. Yo creo que se necesita estudiar más a fondo el tema y ver también cómo así esto va a enganchar con la Policía Nacional del Perú, donde entiendo que hay bastante resistencia a la creación de este cuerpo de seguridad, ¿no? Correcto. Ahora, la labor del Congreso. Desde el Congreso ya se está, de alguna manera, metiendo en agenda el tema de terrorismo urbano, que estas acciones delictivas sean catalogadas de esa manera. ¿Podría ser el camino por ahí? Sí, bueno, sí, o sea, entre lo que es necesario hacer está, por supuesto, modificar la legislación penal y procesal penal vigente, ¿no?, para que los fiscales, los jueces y también la propia policía, en apoyo de las investigaciones que hace el Ministerio Público, actúen con la mayor celeridad y eficiencia posibles. Sí habría que modificar algunas disposiciones del Código Penal y, bueno, seguramente en el camino a alguien se le ocurrirá crear nuevas figuras penales, ¿no? Una puede ser terrorismo urbano. Si las cosas ya se sale de control y ya casi es imposible, digamos, enfrentar estas situaciones, sí, podría ser, habría que debatirlo, ¿no? Habría que debatirlo. Pero bueno, lo importante también es pues que tanto la policía como el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen rápidamente, ¿no?, para, digamos, sofocar estos intentos de alteración del orden interno, de exacerbación de la inseguridad ciudadana por las acciones de estos grupos organizados, criminales organizados, sí, ¿no? Y eso pues tiene que terminar y las ciudadanas y los ciudadanos tienen que entender que el Estado tiene todo el derecho, ¿no?, o la sociedad, ¿no?, el Estado es la sociedad organizada, políticamente organizada, la sociedad tiene que defenderse, ¿no?, tiene que reprochar en primer lugar y después rechazar y sancionar toda conducta que sea contraria a los intereses de nuestro país y de las personas. Y bueno, y hay que aplicar la ley de manera severa, pues en todos estos casos, ¿no? Ahora, la criminalidad ya ha llegado a extremos terribles, o sea, ya no les interesa nada, a plena luz del día te matan, en fin, o sea, la criminalidad es terrible. Perdón, Walter, ¿me decías? Ya, me tengo que ir a una pausa, si me permite, chiquitita, pero yo le dejo este mensaje que dio ayer el congresista Diego Bazán, lo publicó en su Twitter, dijo: Trujillo convertida en la Tijuana del Perú, minería ilegal, lavado, secuestros, narcotráfico,
sirven para financiar el crimen organizado que goza de total impunidad. Exijo que en Trujillo se implemente un plan piloto para luchar contra el crimen convertido hoy en un terrorismo urbano. En esa condición nos da el congresista Diego Bazán, congresista por la Libertad. Me tengo que ir a una pausa, regresamos para seguir conversando con José Ellis, ex ministro del Interior. Trujillo convertida en la Tijuana del Perú. Minería ilegal, lavado, secuestros y narcotráfico sirven para financiar el crimen organizado que hoy goza de impunidad, escribió el congresista Diego Bazán. Señor José Ellis, el tipo de criminalidad que tenemos nos ha sorprendido y ha rebasado a las fuerzas policiales y tiene arrinconado prácticamente al gobierno, que no encuentra una salida. Pero ¿cómo hacer? O sea, tenemos a los gallegos, tenemos o sea, bandas criminales que vienen de afuera, pero que vienen con un nivel de violencia, de manera sanguinaria, extrema. Eso no lo teníamos mapeado. Usted que ha sido exministro, ¿tenían mapeado ese nivel de inseguridad, de violencia que se iba a vivir? Un agresivo proceso de identificación de todos los migrantes, no había. ¿No? Llegamos más o menos a 800.000 ya totalmente identificados, porque en realidad el número no superaba ni siquiera los 500.000 de los que están identificados. Pero hay mucho trabajo por hacer. Es muy difícil encontrar a muchos de ellos. Además, nuestras fronteras son coladeras, ¿no? También llenas de mafiosos que dejan entrar o permiten pasar a las personas que vienen de otros países y entran ilegalmente al país, al Perú. ¿No? En la frontera norte es difícil el control, en la frontera sur también, y mucho más en la frontera que está hacia el este de nuestro país, ¿no? Entonces, el problema es muy complejo y además es diverso, es amplísimo. Hemos dejado que se deteriore la moral pública durante décadas. No hemos cuidado a nuestra Policía Nacional en el sentido de darle lo que necesita, ¿no? Para cuando tiene que desarrollar una operación, pues cuente con todos los medios para poder hacerlo de manera más eficiente y segura. O sea, todo lo hemos descuidado durante años. La pandemia nos desnudó, nos mostró todas nuestras carencias, cuando muchos creían pues que teníamos realmente todo, que estábamos bollantes. Y bueno, en algunas cosas no nos ha ido mal, pero en cuestiones esenciales nos ha ido muy, muy mal. Entonces, es muy difícil, digamos, cambiar esto de un día para el otro. Por eso hay que visualizar esto en 3 planos de tiempo distintos, y además hay que planificar un cambio, ¿no? En todas las condiciones y en todo lo que tiene que ver con el reforzamiento digamos, de nuestros recursos para combatir la inseguridad ciudadana. No se debe improvisar. Por supuesto, ante una alteración grave del orden público, la policía tiene que actuar inmediatamente en la medida de lo posible y con el mayor cuidado posible, ¿no? Para no desgastar, digamos, a la fuerza policial, y de manera eficiente, mientras se va planificando la operación que debe cerrar, digamos, ¿no? Ese problema, o sea, que debe anular completamente ese problema. Por ejemplo, si en el porvenir ahora hay un problema de agudización, ¿no? De la inseguridad ciudadana, pues sí, la policía tiene que estar presente ahí, en compañía con los vigilantes del gobierno local, ¿no es cierto? Pero además, y la ciudadanía organizada, que hasta donde yo he visto en algún momento realmente el nivel de organización era muy importante, y de las personas, los vecinos que querían vivir en paz en el porvenir. Mientras se planifica una operación que tiene muchos componentes, pero hay que planificarla, hay que presupuestarla y hay que realizar la intervención para solucionar pues todos los problemas que hay y que coadyuvan o de alguna manera sientan las condiciones para que crezcan los estándares de inseguridad ciudadana. Eso es, no debemos improvisar. Exacto. Todos los programas que han tenido éxito en el control de la seguridad ciudadana y del orden público han sido productos de una planificación. Efectivamente, coordinación. Ahí está el camino. Sin embargo, como usted lo dice, qué bonito sería que acá las autoridades coordinen, pero cuando tenemos un alcalde que condenado en vías de salida del cargo, que se pelea con el general, con la prefecta, con la defensoría, con el presidente de la corte, que también lo ha denunciado, entonces, al final, bueno, su pleito personal nos termina pasando la factura. Ahí tenemos los índices de criminalidad. Señor José Ellis, como usted bien dice,
hay que planificar y todavía nos queda muchísimo trabajo para poder encontrar el rumbo, ¿no? Y el punto de equilibrio para poder hacer frente a esta criminalidad. Pero hay que pensar y trabajar cada día en todo esto, ¿no? No nos podemos quedar pensando, hay que actuar. Y para eso, pues hay muchas personas que conocen estas cosas, hay que recurrir a ellos, convocarlos, trabajar con ellos. Es posible solucionar este problema, digamos, a largo plazo en aquello que es estructural, pero en el corto plazo con la participación de quienes conocen qué cosa hacer en estas circunstancias, están dispuestos, a veces les falta equipamiento, pero en la medida de lo posible y con la participación también de la ciudadanía organizada, de los vecinos, etcétera, yo creo que se puede avanzar sustancialmente sobre este problema. Señor Elcel, le agradezco muchísimo, como siempre. Un abrazo a la distancia. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. José Ellis estuvo. Saludos, un abrazo fuerte. José Ellis, ex ministro del Interior, estuvo con nosotros.